Estamos de regreso en el pique de Falo a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Estoy con el pastor Aquiles Fuenmayor, que siempre está con nosotros acá en el programa, ¿verdad? Y siempre estamos picosos porque el pastor y yo buscamos ahí, ¿verdad? Digo, para hacer el programa interesante, Claro. porque si no, esto sería... Sin ahora, duda alguna. ahora se va a poner más interesante todavía. Sin duda alguna, con esta invitada permanente que tú tienes, no solamente le añade importancia y relevancia, sino un sentido de paz y de respeto. La licenciada Zulma Rosario, bienvenido al programa, licenciada. Muchas gracias. Me gustó eso de paz y respeto. Eso es lo que le hace falta a este país. Paz y respeto. Decía Benito Juárez en algún momento, ¿verdad? Que la paz es respetar el derecho ajeno. Eso es así. Pero aquí la gente reclama el derecho para sí, pero sin respetar el derecho hacia los demás. Qué difícil es vivir en sociedad sin que haya unos estándares, sin que haya unas reglas de juego para poder convivir. La palabra es convivir. Naturalmente esos estándares están cimentados en los valores. En la medida que nos sigamos replegando, que nos sigamos alejando de los valores, lamentablemente para nuestro país y para el mundo entero, esto se puede poner peor. No hay esa base indispensable para poder nosotros ejercer nuestras funciones, bien sea como servidor público, como persona privada, que tenemos que interactuar con otros seres humanos. Ahora mismo estamos viviendo una cultura y la contracultura, que es lo que tiene ese choque que estamos viviendo en esta sociedad. Es interesante lo de la contracultura, pues en la época en que yo dirigía corrección, allá para los años finales de los 80, mediados de los 80, existía una subcultura dentro de las instituciones penales donde habían unas reglas de juego muy bien definidas, donde ni se tocaban ancianos ni a niños. Lamentablemente, no es que yo esté de acuerdo con una subcultura, pero por lo menos había unas reglas de juego. Esto ha ido poniéndose de mal en peor y ya ni siquiera existe esa, si le podemos decir ética, esa ética, si le pudiéramos decir ética, al fin y al cabo la ética son unas reglas de juego. En el caso de la ética gubernamental, pues son unas reglas de juego que van dirigidas a los empleados gubernamentales. Esa ética de los confinados de entonces se ha perdido en el camino. Estaba hablando en este fin de semana con alguien que también trabajó en el sistema correccional y me dice, si eso hubiese sido hace 20 años, esa persona cuando fuera, ¿verdad?, enjuiciada, le iban a enjuiciar nuevamente dentro de las instituciones penales. Naturalmente, nadie que haya trabajado en el sistema está de acuerdo con ese enjuiciamiento, ese segundo enjuiciamiento. Pero sí había ciertos respetos que ya ni siquiera existen. Es muy lamentable, es muy, muy lamentable, especialmente cuando las víctimas son niños. Los niños, ¿qué culpa tienen? Inocentes. Ahora, la pregunta es, ¿no se supone que los padres protejan a sus hijos? Esa es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando uno trae niños al mundo, protegerlos, enseñarles, educarlos. Y ese niño estaba con uno de los padres, alegadamente, y que lo que leí hoy es que el superintendente Caldero dice que ni el padre ni ninguno de los heridos quiere cooperar. O sea, ellos posiblemente sí saben quién fue la persona, el autor de estos hechos deleznables, pero ni siquiera por su hijo. Uno de verdad que se cuestiona a dónde vamos a llegar, a dónde hemos llegado y a dónde vamos a llegar. Porque en esa contracultura posiblemente no estén pensando en su hijo en ese momento, están pensando en ellos mismos para proteger sus propias vidas y más allá, están pensando posiblemente en la venganza. Tomar justicia en las manos, sin duda alguna, sin duda alguna. En cuyo caso, ¿cómo paramos esto? Que esa fue la pregunta inicial. Mucha gente se pregunta si lo correcto es seguir invirtiendo dinero ¿verdad?, en proveerle a la Policía de Puerto Rico y a las agencias de ley y orden mayores, ¿verdad?, instrumentos para poder hacer su trabajo, cosa con lo que yo estoy de acuerdo. El problema es que no importa todos los instrumentos, no importa todo el equipo que tú le dejas a la Policía de Puerto Rico, a las agencias que también se dedican a eso, si la base está totalmente quebrada, y la base son los valores.
Y esos valores se tienen que sembrar desde que nace el niño. Se tienen que seguir dando en el entorno educativo para darle permanencia a esos valores. Y que cuando ese niño, que se va a convertir eventualmente en un adolescente y posteriormente en un adulto, tenga que tomar decisiones que las tenemos que tomar todos los días, incluso desde los niños, sepan cuál es el estándar que tiene que operar en esa decisión. A ver, pastor. La conciencia es algo que tiene que cultivarse. Si una persona no tiene cómo filtrar lo bueno y lo malo, entonces a lo bueno va a llamar malo y a lo malo va a llamar bueno. Bíblicamente eso está establecido. Dice que la postrera generación así iba a ser. A lo bueno llamarían malo y a lo malo bueno. ¿Pero por qué es eso? ¿Sucede porque el ambiente se contaminó? No, sucede porque perdimos valores. El valor no se da en el vacío. Hablar de valores tenemos que ir a una base, a un sustento. Los valores tienen su sentido y razón en las costumbres y prácticas de una sociedad que ha establecido cosas fundamentales. En nuestro caso, los valores judeocristianos formaron el criterio, incluso el criterio jurídico de nuestra sociedad. Hoy en día renegamos de esos valores judeocristianos y el posmodernismo dice que cada quien puede tener sus propios valores. Así que el valor de este caballero que pierde a su hijo no está de acuerdo con el valor generalizado que todos decimos, mira, vamos a que la justicia entre y funcione. Él dice, no, mi criterio es que yo voy a tomar la ley por mi mano, yo voy a cuidar mis espaldas y voy a tratar de ver cómo me cobre. Y cuando me cobre, no me importa cuántos inocentes más se vayan involucrados. Ese es el resultado de la anarquía, cuando los valores, como decía la licenciada, los valores son unas reglas de juego. Y cuando no tenemos reglas, jugamos sin reglas y eso se llama anarquía. ¿Cuándo los perdimos? ¿En qué momento fue? Uy, Porque este deterioro se tuvo que haber dado en algún momento. Hace muchos años. Esto no es nuevo, lo que pasa es que ha ido empeorando. Creciendo. Y obviamente uno se pregunta si se puede poner coto a esto. Pues claro que sí, claro que se puede hacer. Se hizo un esfuerzo y yo creo que este es el momento para retomarlo, trabajando con los niños en las escuelas, porque los tienes ahí. Los tienes disponibles, los vas a ver todos los días, le vas a ir inculcando esos valores de una forma no de estar, ¿verdad?, encima de ellos. Inculcar valores tiene que hacerse a través del ejemplo. Tú no puedes tener un maestro diciéndole una cosa y haciendo otra. Y voy a ese planteamiento, porque eso mismo le iba a decir ahora. ¿Qué pasa con ese niño que va a la escuela o va a la iglesia y le enseñan un valor, pero de momento en su casa ve un contravalor? Sin duda alguna, los niños aprenden por repetición y por modelaje. Es la mejor forma de aprender. Así que tú le puedes decir lo que tú quieras decirle, pero si con tus actuaciones le estás dando un mensaje totalmente contrario a lo que tú dijiste con tus palabras, evidentemente ahí perdiste la pelea. Sí. Y lamentablemente ese niño va a crecer con una confusión terrible entre lo que le dicen y lo que hacen frente a él. Y lo que va a ganar es lo que hacen frente a él, eso es lo que va a predominar, eso está estudiado. Y yo creo que esto tiene que ver con los padres. Falú, han pasado cosas terribles este fin de semana, sí. Terribles. 2 niños muertos por balaceras, una niña ahogada con apenas 1 año y un poquito más. Y estaba de camino acá leyendo unas expresiones de los padres de esas niñas que van a pedir justicia. Y yo lo que hice fue preguntarme, ¿qué hacía esa niña en Casa Cuna? Ella y sus 2 hermanitos. Porque por alguna razón estaban allí. Digo, yo no sé por qué estaban allí, pero sería interesante saber el por qué esa niña estaba en Casa Cuna y ahora son sus padres los que van a reclamarle justicia al Estado. No sé. A veces esto es como la historia que tanto nos enseñaron en la escuela de Derecho, ¿verdad? Del buen samaritano, que quiere ayudar a una persona que está en una necesidad y cuando lo ayuda, entonces esa persona lo que hace es virarse en su contra. Es como una cosa terrible. Y entonces, pues, los abogados nos enseñan a que uno tiene que ser sumamente cuidadoso porque puede rebotarte esa buena acción con una acción judicial. Yo me quedé verdaderamente preocupada por esas expresiones. ¿Cómo que es? O sea, yo puedo entender que los seres humanos
no saben ni siquiera cómo expresar su frustración y su dolor. Pero que ya esté pidiendo justicia, ya yo veo por dónde viene la cosa. Sí, ya yo se la veo clarita. Viene una demanda del Estado. Y sí, pero entonces, ¿qué hacían esos niños en Casa Cuna? ¿Qué es lo que hay que preguntarse? Eso es lo que hay que hacer, no es ella, son sus dos hermanitos también, por voz de lo que dijo su papá y su mamá. Aquí está todo trasvirado, está todo al revés. Y hay que ponerle algún tipo de coto a esto, definitivamente. Pero ¿cómo lo enderezamos? Porque mire, por ejemplo, yo hablaba con el representante Antonio Tony Soto allá en Noti1, y él me recordó lo que usted me recordó una vez aquí, que de hecho hicimos un programa aquí, de que el Estado creó aquel movimiento, Tus Valores Cuentan. Un programa. Tus Valores Cuentan. ¿Qué pasó cuando cambió la administración? Lamentablemente lo dejaron caer. Mire, yo hablé con el secretario de Educación, Rafael Román, a principio de cuatrienio, y le dije, secretario, retomen aquella campaña de esta es mi escuela, aquí yo estudio y me divierto, para darle a los niños un grado de pertenencia, para que cuidaran esas escuelas y sentirse orgullosos de la escuela. ¿Sabe qué? Pasaron 3 años, .6 meses, ahora lo van a hacer. Y qué bueno que lo van a hacer, sí. Pero ¿por qué esperaron tanto? Si desde un principio se les dijo, mire, eso es una campaña que era buenísima. Es como otra campaña que deberían retomar, el de policía es tu amigo. Aquí ahora el policía es el bandido, triste y lamentablemente. Mira, Falú, hay 3 cosas que yo quisiera decir muy brevemente. En primer lugar, nosotros queremos tener valores sin soportar sobre ninguna base y sacar a Dios de lo que es la fórmula, sacar los valores cristianos de la fórmula. En una sociedad que tiene su base de valores en el cristianismo es un problema. En segundo lugar, los niños no tienen matices de grises, ellos ven en blanco y en negro. Me sumo totalmente a lo que dice, sin modelaje no se puede hacer. Y en tercer lugar, tenemos un problema serio, queremos que esto se arregle, todo el mundo es profesional de la crítica y de observar problemas. Lo que no tenemos es la capacidad de decir, aquí estoy yo, ¿qué debo hacer para hacer mi parte y arreglar la parte que tengo que arreglar? Esos 3 elementos, si los pusiéramos en práctica, algo cambiaría. Si empezáramos en nuestras comunidades, si comenzáramos en nuestras iglesias, bueno, en cualquier lugar. Déjame decirle algo, nosotros nos vamos a la pausa. Está la controversia ahora si nos van a fumigar o no nos van a fumigar con Nalet, y está la gente mirando para el cielo y cuanto Chintrol ven por ahí o los retratan, etcétera. Aunque para una fumigación que sea efectiva tiene que ser a baja altura, porque si no entonces se perdería el compuesto. Pero bueno, lo que le quiero traer a esto es, ¿por qué estar en la discusión si van a fumigar aéreo o no lo van a hacer, cuando deberíamos estar diciendo, caramba, espérate, si toda la vida lo que tenemos que hacer es, vamos a recoger los escombros, vamos a limpiar, vamos a eliminar los focos de infección, vamos a tirarnos toda la calle, ciudadanos y gobierno a hacer esa campaña? Si eso funciona, resolvemos el problema. Si no, después bregamos si hay que hacerlo aéreo o no. No, nos entretenemos en la controversia, si va a pasar el avión o no va a pasar el avión. Mientras tanto, las gomas están ahí, los charcos están ahí, las piscinas están ahí abandonadas, están los escombros, mientras tanto, en lo que la chava viene. Un caso particular entre vecinos. Un vecino tiene, ¿sabes que hay una de las prácticas en las barriadas donde... ¿Va a venir a hablar de vecinos aquí ahora? ¿Se va a poner a hablar de vecinos? No, de un caso que te voy a... No de un vecino mío, es un caso entre vecinos. Ah, hipotético. Sí, un caso hipotético. La corriente de agua reusada se tira a unas cañerías abiertas que hay. Entonces viene un vecino y quiere canalizarlo. Sí. ¿Qué hay? Eso crea un conflicto entre ellos porque él no quiere que se canalice, él quiere que se haga como él lo tiene acostumbrado a hacer, que se tire a la calle y las aguas estén allí. ¿Y usted qué propone? Que nos pusiéramos de acuerdo todos los vecinos en una sociedad para emprender esos trabajos que tú estás diciendo. En un barrio, vamos a ver qué tenemos que hacer todos. Mire, con el municipio hagan una parte, nosotros hacemos otra, Salud hace otra, y entre todos pudiéramos atender un problema que realmente no es tan grave si nosotros nos ponemos de acuerdo. Es un paciente que necesita atención multifacética. Y yo creo que lo podemos empezar desde una iglesia, desde una comunidad educativa, desde un centro vecinal, desde alguna parte. Solo ponernos de acuerdo. Gracias, pastor Aquiles Fuenmayor. Un placer siempre. Voy a la pausa, regreso en breve.